Gracias a vos. Buenos días a todos. Como lo pueden escuchar, soy francés, así que voy a hacer la presentación en castellano, pero en castellano de francés. Así que si no entienden muy bien, no tienen dudas de preguntar por el canal Discord. Así que puedo pasar por partes y en inglés si no se entiende. Esta parte se vincula con la que presentó Mariela y mi parte trata de teoría de la información. Eh, Antes de ir más adelante, bueno, eso es el programa. En la primera parte espero ir hasta el final hoy de presentación de entropía como medida de incerteza. En la segunda parte voy a hablar de medida de divergencia o información mutua, que va a tratar de información que tenemos sobre dos variables aleatorias. Y luego hablaré de desigualdad. Bueno, antes de empezar, para dar una idea de con qué trata la teoría de la información, voy a tomar tres ejemplos. El primero es el de un dado. Y podemos tener, por ejemplo, un problema de codificación de un dado y queremos poner un código binario en cada cara del dado. Por ejemplo, tengo un dado con 6 caras y quiero poner una serie de 0, 1 para codificar cada cara. Por ejemplo, el 0 voy a poner 0, la cara 1 voy a poner 0, 0, la cara 2, 0, 1, 0, etc. El problema puede ser que quiero un código descifrable, es decir, que si tengo una secuencia binaria, lo que quiero es de poder descifrar el código sin ambigüedad. Por ejemplo, si elijo un código que sería 0 para una cara y 0, 0, eso hay ambigüedad, porque si en una serie tengo 0, 0, no puedo saber si viene de un 0 o de 0, 0. La otra cosa es que un buen código debe minimizar el número de promedio de bits. Por ejemplo, si uso una computadora para poner una serie de caras de un dado, tiro el dado, qué sé yo, 1.000.000 de veces, tendré 1.000.000 de código para cada cara y lo que quiero es usar el mínimo de memoria. Entonces, el promedio, quiero usar el mínimo de bits. Bueno, eso es un ejemplo donde va a aparecer la teoría de la información. Otro ejemplo, que aparentemente no tiene nada que ver, es un ejemplo con un juego. Por ejemplo, tengo una moneda y voy a sortear un número X, tiro la moneda y la tiro hasta que obtengo una seca. Y por eso tengo que sortear la moneda X veces. Y el juego es que, por ejemplo, Juan tendrá que adivinar cuántas veces tiró la moneda hasta obtener la seca. Y él me va a preguntar, por ejemplo, la tiraste 4 veces y yo puedo contestar solamente sí o no. Y el tema del juego es que Juan quiero preguntar a lo mínimo que se puede. Es decir, los mínimos de preguntas que se puede. Bueno, eso también tiene algo que ver con la teoría de la información. En comunicación aparece también este tema de teoría de la información. Imaginamos que tenemos un generador de -1 más 1 y quiero mandar en un canal de comunicación una serie de -1 o más 1. Por ejemplo, el 1 aparece con una frecuencia o una probabilidad alfa y entonces -1 va a aparecer con una probabilidad 1 menos alfa. Alfa, por ejemplo, es algo que puedo arreglar. Yo manejo el generador y el tema es que cómo voy a arreglar alfa para minimizar los errores de transmisión de este X. Y eso también tiene que ver con la teoría de la información. Un cuarto ejemplo que no tiene nada que ver con eso, que es un ejemplo de físico. Por ejemplo, tengo n partículas en un volumen lambda y cada partícula tiene una velocidad VI. Una pregunta es que si el sistema tiene una energía fija, ¿cuál es la repartición de las velocidades?
y más allá, qué pasa en el límite termodinámico. Es decir, cuál es la probabilidad que la velocidad tiene un valor dado. Bueno, y eso también tiene que ver con la teoría de la información. Ok. Bueno, voy a empezar con la noción de entropía o falta de información. El tema es que tengo una variable aleatoria discreta que puede tomar valores x1 hasta xn con probabilidades p1 hasta pn. Pn es la probabilidad que x tiene el valor pequeño xn. La meta es de medir la incerteza o la falta de información que tengo sobre la variable aleatoria x o sobre el vector de probabilidad p. Por ejemplo, si tengo la distribución acá de la izquierda, esa, un valor aparece siempre y entonces no hay incerteza. O si tengo una observación, no me lleva ninguna información porque yo sé lo que va a suceder. Entonces, la incerteza debería ser cero en este caso. En el caso de la derecha, acá, si tengo una variable aleatoria, por ejemplo, un dado, y cada cara puede aparecer con la misma probabilidad, es obvio que tengo la incerteza máxima, es decir, que es, entre comillas, una variable la más aleatoria que se puede. En este caso, la incerteza debe ser máxima. O cada vez que tengo una observación, la observación me lleva mucha información porque yo no sé lo que va a suceder. ¿Ok? Bueno, la noción de entropía fue debido a Claude Shannon, que la propuso en el año 1948 y la propuso a partir de axiomas. El primer axioma fue que la medida de información, de falta de información o de incerteza debe ser continuo, debe ser una función de los Pn y continuo con respecto a los Pn. Debe ser invariante por permutación. Por ejemplo, si tengo un dado con probabilidades de aparición de cada cara, no importa que uno aparece con una probabilidad 1/2, 2 con 1/4, etcétera, o que sea 2 con 1/2, 1 con 1/4, etcétera. El dado es el dado, no importa los valores que hay, por ejemplo, en cada cara, y no importa si hay una permutación del vector de probabilidad. Es decir, que, por ejemplo, el vector 1/2, 1/4, 3/4, debe tener la misma falta de información o misma incerteza que 3/4, 1/4. En el caso uniforme, la entropía debe crecer con los números de valores que puede tener la variable aleatoria. Por ejemplo, una moneda, hay más incerteza en una moneda que en un dado de 6 caras. O si tengo un dado de 18 caras, hay aún más incerteza. Entonces debe crecer con n, que es la dimensión del espacio de estados. Y la tercera propiedad, o tercer axioma que quiso Shannon fue la de recursividad, que dice si tengo un vector de probabilidad, Pn, P. Si junto dos estados, por ejemplo, el primero y el segundo, el nuevo vector de probabilidad va a ser P1 más P2 y luego P3 hasta Pn. En este caso, si junto dos estados, la entropía o incerteza va a decrecer y la recursividad dice cómo decrece la entropía. La entropía total debe ser la entropía del sistema con dos estados juntos más la incerteza interna a los dos estados por la probabilidad de aparición de estos dos estados. Bueno, eso es un conjunto de axiomas que usó Shannon para definir la entropía. De hecho, hay axiomas equivalentes que son de una forma más intuitivas. La primera es salir de una incerteza elemental que se llama la información de Hartley, que es una función pequeño h de cada valor de probabilidad, h de Pn. Y este h debe ser continua. Y la incerteza total va a ser el promedio de las incertezas elementales, es decir, la suma sobre n de Pn, h de Pn.
Lo que se quiere también es que si tenemos dos variables X, Y independientes, la incerteza debe sumarse. Es decir, que la incerteza, perdón, de dos variables independientes debe ser la suma de cada una, porque no comparten nada. Bueno, y eso lo que va a dar es que el H, si tenemos dos variables aleatorias independientes, los vectores de probabilidad se factorizan, como lo vieron en la clase de Mariela. Y lo que pasa es que, lo voy a anotar, perdón, lo que, perdón, tendría que volver, no sé cómo hacerlo. Lo que pasa, bueno, no puedo anotar, es que si la entropía o la incerteza debe sumarse, si tengo el producto debe dar una suma, es decir, que el H del producto debe ser la suma de cada incerteza elemental. Y por eso, a causa de esta ley, el H debe ser un logaritmo, no hay otras opciones. Y entonces, la única solución con las axiomas de Shannon es que la entropía debe ser la suma de Pn, logaritmo de Pn. Bueno, con un menos acá. Y lo que puse es un factor KBT porque, de hecho, esta entropía, esta fórmula viene de la termodinámica. Y entonces, la incerteza elemental debe ser un logaritmo, el logaritmo de P. Gracias a eso, la entropía elemental del producto va a ser la suma. Entonces, si hay independencia, se suma las incertezas y va a pasar lo mismo, por supuesto, por la entropía de dos variables independientes. Entonces, la fórmula que obtenemos acá es que la entropía debe ser menos la suma de Pn logaritmo de Pn. Ahora este factor KBT podemos decir que es 1 sobre el logaritmo de algo y entonces olvidar este factor y tomar el logaritmo con una base. En general se usa la base 2 y se expresa la entropía en bits, pero se puede también usar la base E, el logaritmo natural, y entonces la entropía se mide en nats. Okay. ¿Qué pasa? Bueno, unas propiedades... Si querés, ¿querés dejar de compartir la pantalla y volver a conectarlo de otra manera para que te ande el lápiz? De hecho, puedo usar el lápiz. El tema es que lo tengo que usar bien porque si no... Sí, ahora sí. Ok. Sí, ahí se ve. Ok. El tema es que tengo que deshabilitar el lápiz para... A ver. Ok. Bueno. Voy a pasar ahora a propiedades de la entropía. La primera es que la entropía es dicha Schur-cóncava. Vieron en la clase de Mariela lo que significa que un vector es mayorizado por un otro. De una forma, cuando se dice mayorizado, es esta propiedad. El vector mayorizado dice que si hago la suma parcial, bueno, primero tengo que reorganizar las probabilidades de la más alta a la más pequeña. Si P es mayorizado por Q, dice que la suma parcial de los PK es menor que la suma parcial de los QK. Por ejemplo, si tengo un P que tiene una forma así, un Q que tiene una forma así, perdón, eso sería el Q, eso sería el P. Acá el P es mayorizado por el Q, es decir, que el Q de una forma es mucho más concentrado que el P. Y en este caso, lo que pasa es que la entropía de P es mayor o igual a la entropía de Q. Dicho de una otra forma, si P es, entre comillas, más uniforme que Q, su entropía es más importante. O dicho de otra manera, también
la entropía de algo que es uniforme, hay más incerteza que cuando el vector de probabilidad es más concentrado. Y entonces eso se conecta mucho con la intuición, es decir, que en este caso, cuando tengo un vector de probabilidad acá muy concentrado, de una forma no tengo incerteza porque hay valores que aparecen con una probabilidad muy importante y acá es bastante uniforme y entonces hay una incerteza maximal. ¿Ok? Bueno, una otra propiedad importante es que a través de la Schur-concavidad se puede ver que si el vector Pn de probabilidad tiene un valor 1 por un cuadrado y 0 por los otros valores, es decir, que tengo el caso con certeza. En el caso con certeza, la entropía vale 0. Si me acuerdo la formulita, que era menos la suma de Pn logaritmo de Pn, lo que pasa es que 0 logaritmo de 0, de hecho, voy a decir que eso vale 0. Bueno, es por convención, pero si tengo x logaritmo de x, eso tiende a 0. Y 1 por logaritmo. Hola, ¿alguien más me escucha? Es Yo escucho. siempre. Ah, Steve, se me había cortado, sí. se ¿Se cortó. cortó? Ah, ¿me Sí, como escuchan? unos 10 segundos, sí. Sí, sí, Ok, ahora sí. ok. ¿Se Si escuchó querés quizás sacar la cámara, no sé. ¿Será alguna sí, cuestión de señal? de señales, puede ser. A ver. Bueno, contemos que estás en Francia, ¿no? Entonces esto tiene mucho mérito. Sí, bueno. Hay oyentes por todos lados, pero también expositores. Ok. Bueno, voy a deshabilitar compartir la pantalla y la cámara. Ok. Supongo que ahora irá mejor. Porque hace un ratito había habido otro microcorte. Ahora sí, Muy bien. ¿se escucha? Sí, sí. Ok. Bueno, lo que dije es que cuando tenemos el caso de con certeza, acá, lo voy a anotar de nuevo, el caso con certeza, acá, se ve de la fórmula menos la suma de Pn, logaritmo de Pn, que acá tengo 1 por logaritmo de 1 me va a dar 0, y acá 0 por logaritmo de 0 me va a dar 0. Entonces, h vale 0. Lo que pasa es también que es el vector de probabilidad 1, 0, 0, 0. Ese mayoriza cualquier vector de probabilidad. Y por eso tengo la entropía mínima en este caso. Al revés, cuando tengo un vector de probabilidad uniforme, se puede ver también que si busco, por ejemplo, los Pn que suman a 1, que va a maximizar la entropía, voy a llegar al vector de probabilidad uniforme. Pero se ve también a partir de esta fórmula, es decir, que cualquier vector P siempre va a mayorizar el vector 1 sobre n hasta 1 sobre n. Dicho de otra manera, el vector uniforme es siempre lo menos concentrado y por eso tengo la entropía máxima, que es el logaritmo de n. Y de una forma, si tengo el logaritmo 2, la entropía acá serían los números de bits que necesito para codificar n estados. Acá. El dibujito acá representa la entropía en el caso n es igual a 2. Entonces tengo un vector de probabilidad que vale P 1 menos P y dibujo H en función de P.
Y se ve que cuando P vale 0, tengo un caso de certeza. Si P vale 0, tengo 0, 1. Al revés, y entonces la entropía vale 0. Al revés, si P vale 1, tengo también un vector de certeza, 1, 0. La entropía vale 0. Y cuando P es un medio, es el caso de incerteza máxima, la entropía es máxima y vale 1 bit. Acá. ¿Ok? Otra propiedad importante es que si hago una transformación biyectiva de la variable aleatoria, no cambia la entropía. Es decir, que la entropía es algo que es independiente de los estados. Por ejemplo, si tengo un dado, si en cada cara del dado tengo el número 1, 2, 3, 4 hasta 6, o si borro el número de la cara y pongo etiquetas A, B, C, D, E, F, el dado es el dado. No importa lo que hay sobre cada cara. Y entonces el dado es el dado tiene una incerteza. No importa lo que hay escrito sobre cada cara. Y es lo que dice esta propiedad. Es decir, que si cambio, si borro lo que hay escrito en cada cara y pongo algo diferente, la entropía va a ser la misma. Lo que es importante es que G debe ser biyectiva. Si tengo un dado y, por ejemplo, junto dos caras diciendo que 1 y 2 es el mismo, en este caso sí va a cambiar la entropía y eso se va a aplicar en este caso particular el axioma de recursividad. Okay. Otra propiedad importante es la propiedad de concavidad. Es decir, que si tengo un vector de probabilidad P, acá, eso es un vector de probabilidad. Por ejemplo, sería un dado, lo voy a llamar D1. Tengo un dado D2. Y si hago un vector de probabilidad que es una combinación convexa, el lambda debe ser entre 0 y 1. Si hago una combinación convexa de estos dos vectores de probabilidad, la entropía total es siempre mayor o igual a la combinación de cada entropía. Lo voy a ilustrar con un dado. Tengo dos dados con una probabilidad P, de vector de probabilidad, es decir, que por ejemplo tengo el dado uniforme, cada cara va a aparecer con la misma probabilidad, y tengo un dado trucado, Q, y lo que hago es que voy a tirar los dos dados, P y Q, y voy a tirar una moneda que tiene una probabilidad de lambda de dar una seca y un menos lambda una cara, y voy a hacer la elección del dado según lo que me dio la moneda. Por ejemplo, si tengo la seca, voy a elegir este dado, y si tengo la cara, el otro. El vector de probabilidad asociado a este conjunto es exactamente la combinación convexa de P y Q. Y se ve que con dos dados y haciendo una elección así con una moneda, tengo más incerteza porque el juego es más incierto. Entonces la entropía va a ser mayor que cada una y mayor que la combinación de cada una. Es lo que me dice esta propiedad de concavidad. De hecho, matemáticamente, eso viene del hecho de que el logaritmo es una función cóncava acá, y lo que me dice es que el promedio del logaritmo acá es menor o igual que el logaritmo del valor promedio de dos valores acá. Eso es la explicación matemática y eso es la explicación en términos de información con las manos. Pero es una propiedad muy importante esa. Ok. Voy a borrar todo. Bueno. Ahora voy a volver al problema de codificación para mostrar dónde aparece la teoría de la información en este caso. Tengo un dado, lo voy a tomar un dado, bueno, no usual, un dado con 8 caras porque es más sencillo para ver lo que pasa. Y tengo el dado muy bien equilibrado, es decir que cada cara aparece con la misma probabilidad, que es 1 sobre 8, un octavo. Un código posible es de usar siempre 3 bits, es decir, que el 0 lo voy a codificar con 0, 0, 0,
el 1 con 001, etc. Y entonces necesito 3 bits para cada cara, y cada cara aparece con una probabilidad 1/8. Y entonces en promedio voy a usar 3 bits por 1/8 y lo voy a sumar sobre cada cara, y entonces en promedio uso 3 bits. Bueno. Pasando, si calculo la entropía en este caso vale precisamente 3 bits. Bueno, no es una casualidad. Ahora supongamos que tenemos un dado trucado y que las probabilidades son las siguientes. La cara 1 aparece con una probabilidad 1/2, la segunda con una probabilidad 1/4, 1/8, etc. Puedo hacer exactamente el mismo, es decir, que codificar la primera cara con 000, la segunda con 001, etc. Voy a usar siempre 3 bits, en promedio voy a usar 3 bits. El tema es que en este caso el valor 0 aparece con una probabilidad 1/2, es decir, que 0 es muy probable. Y entonces lo que queríamos hacer es poner un código corto para la cara 0 porque aparece mucho. La cara 7, ella aparece con una probabilidad bastante baja. Y entonces lo que podríamos hacer es de poner un código largo. Dicho de otra manera, en lugar de usar 3 bits siempre, voy a usar un código con largos que no son largos fijos, con largos variables. Usar muy pocos bits para codificar una cara que aparece frecuentemente y más bits para codificar una cara que aparece con una probabilidad baja. Por ejemplo, si hago la elección siguiente, por ejemplo, 0 para la primera cara, 0 para la segunda, 1, 0, etc. Lo que podemos ver es que este código es descifrable sin ambigüedad, porque en este caso es lo que llamamos el código libre de prefijo, es decir, que cada código no es un prefijo de un otro. Por ejemplo, en una secuencia, si tengo 0, 0, 0, no hay ambigüedad porque 0 es un código, pero 0, 0 no es, 0, 0, 0 tampoco es. O si tengo 0, 1, 0, 0, no hay ambigüedad porque el primero 0 debe ser código, 1, 0, 0 no existe, entonces 1, 0 es la segunda palabra y el 0 va a ser de nuevo la primera. Bueno, con este código me van a decir, ok, tengo 1 bit para codificar la primera cara, pero me hace falta hasta 6 bits para codificar, que es mucho más que los 3 de acá. Sí, pero en promedio el 1 bit lo voy a usar la mitad de las veces. Es decir, que cuando tiro este dado, si tiro 1.000.000 de veces el dado, más o menos 500.000 veces voy a usar solamente 1 bit. Y pocas veces voy a usar 6 bits. Y cuando hago el promedio estadístico, en lugar de 3 bits en promedio, voy a usar 2 bits. Es decir, que este código es más eficiente que el código ingenuo que sería ese. Lo que pasa en este caso, que es 2 bits, es exactamente la entropía de este dado. Cuando hago menos 1/2 por el logaritmo de menos 1/2, etc., cuando calculo la entropía, obtengo 2 bits. De hecho, lo que se puede ver, se puede probarlo, es que si busco el código óptimo, tengo un dado con probabilidades dadas y tengo el código de este tipo que va a minimizar el largo promedio. Se muestra que el largo promedio es siempre mayor o igual a la entropía y menor que la entropía más 1 bit. Dicho de otra manera, h de x más o menos es el número de bits promedio que necesito para codificar una fuente o para codificar un dado con un vector de probabilidad dado. O dicho de otra manera, h de x es el contenido informacional que tengo sobre la variable. El número de bits que necesito, mínimo que necesito para codificar, es la información que tengo sobre la variable.
Ok. Bueno, hasta ahora hablamos de variables aleatorias discretas y el tema es que cuando se introdujo la entropía, se introdujo en este contexto de variables discretas, un dado, moneda, cartas, etc., con axiomas. De lo que sé, en el caso continuo no hay un conjunto de axiomas que conduce a una entropía. Y de hecho, en el caso continuo, se introdujo la entropía de manera, por analogía a la entropía del caso discreto. Y por definición, si tengo un vector, bueno, ahora voy a hablar de vector aleatorio, x1 hasta xd, un vector aleatorio que vive sobre un espacio D, un subconjunto de R a la D. Por analogía, se reemplaza la suma por una integral. Es decir, que por definición, la entropía la vamos a definir con la integral sobre D de P de X, el logaritmo de P de X de X. De hecho, no la deberíamos llamar entropía, de hecho se llama entropía diferencial porque no es realmente una entropía en el sentido de medida de información que no depende de P. Lo vamos a ver ahorita. Por eso voy a tomar el ejemplo escalar, pues más sencillo para ilustrar lo que pasa. Tengo una densidad de probabilidad Px. Lo que puedo hacer es de hacer lo que voy a llamar bin, es decir, puedo definir probabilidades pk tal que p de xk, con el p rojo que es la densidad de probabilidad por delta que es el tamaño acá del bin, acá. Y entonces el pk sería la integral entre k delta y k más 1 delta de px de x. Entonces, a partir de la densidad de probabilidad acá, puedo definir un vector de probabilidad. Voy a definir la variable aleatoria x delta, que vale x, cuando cuando x cae en k delta, k más 1 delta. Y entonces la distribución de x delta, que es discreta ahora, son los pk. De una forma, x delta sería una versión cuantificada de la variable aleatoria de densidad de probabilidad p. Bueno. Ahora, si calculo la entropía de x delta, por definición va a ser menos la suma de pk, logaritmo de pk. Bueno, el pk, acá, p sub k, es el p de x sub k por delta. Entonces, tendré la suma de, menos la suma de p de x sub k por delta, el logaritmo de p de x sub k por delta. Bueno, ahora el logaritmo de pxk por delta lo puedo escribir, bueno, lo voy a escribir acá. Ese lo puede escribir logaritmo de p de x sub k más el logaritmo de delta. Ahora, si miro el logaritmo de delta por este pk, este término, esos me van a dar menos logaritmo de delta, porque no depende de k, de la suma de pk, y eso vale 1. Y entonces me va a dar este término. Y voy a obtener de esta parte, esa me va a dar la parte que está acá, y me queda este logaritmo. Ahora, opa, si pongo el menos logaritmo de delta al lado izquierdo, entonces tendré el h de la versión cuantificada de x más el logaritmo de delta. Cuando delta tiende a 0, es decir, cuando tomo el límite, en esta parte en rojo se puede reconocer la integral de Riemann. Y esta suma tiende a la integral, es decir, a la entropía diferencial. Y lo que pasa es que la entropía diferencial acá, esa, no es la entropía de la versión cuantificada al límite.
porque queda este término, el logaritmo de delta. Y entonces no se puede ver la entropía diferencial como un caso límite de entropía discreta. Queda este término. Y eso cambia muchas cosas, como lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, en el caso de entropía diferencial, si tomo un vector X aleatorio que vive sobre un espacio D, si supongo que el volumen de D es finito, se puede mostrar que la entropía h de x, entropía diferencial, es siempre menor o igual al logaritmo del volumen de D. Y es máxima cuando x es uniforme sobre D. Bueno, eso es lo que tuvimos en el caso discreto. El tema es que cuando el volumen de D es pequeño, la entropía puede ser negativa. En el caso discreto, vimos que la entropía es siempre mayor o igual a 0 y siempre menor o igual al logaritmo de los números de estados. Acá es siempre menor o igual al logaritmo del volumen. El volumen es el equivalente de los números de estados del caso discreto, pero no hay cota inferior, puede ser negativa. Y eso es una diferencia bastante importante. Bueno, menos mal se conserva la concavidad de la entropía, que es importante, es decir, que si tomo dos distribuciones diferentes de probabilidad y si hago una elección aleatoria entre las dos, la incerteza es siempre mayor o igual que la combinación de cada incerteza. Eso se conserva. Pero si X vive sobre RD, que tiene un volumen infinito, de hecho, no hay cota superior tampoco de la entropía. Hace falta poner vínculos. Y se muestra, por ejemplo, que si se da una covariancia o una potencia, en este caso sí hay una cota superior que depende del logaritmo acá de la matriz de covariancia. Dicho de otra manera, en el caso de volumen infinito, no hay ni cota inferior ni cota superior para la entropía. Hay una cota superior solamente si se pone vínculos. Y en este caso es, bueno, voy a decir gracioso, no es gracioso porque no es por casualidad. Se muestra que se alcanza la cota superior en el caso gaussiano. Es decir, que si se fija una covariancia, el vector aleatorio de incerteza máxima, el más aleatorio cuando se fija la covariancia, es el vector gaussiano, que es lo más incierto, sobre todo los vectores con la misma covariancia. Bueno, la otra cosa es que ahora, si hago una transformación biyectiva de la variable aleatoria, se muestra que la entropía no se conserva, la entropía diferencial, acá, porque va a aparecer este término. De hecho, este término viene del cambio de variable. Vieron con Mariela que cuando si hago un cambio de variable y, que es una función de x, en la densidad de probabilidad de y va a aparecer la matriz jacobiana de la transformación G. Y como antes, el logaritmo de px por j es el logaritmo de px más el logaritmo de j. ¿Okay? Y por eso aparece este término. Dicho de otra manera, cuando tengo un dado es un dado, tiene una incerteza, no importa lo que haya escrito sobre cada cara del dado. En el caso continuo no es verdad más. Es decir, que la entropía diferencial no es una entropía, depende no solamente de la distribución de probabilidad, sino que también de los estados. Es decir, que si tomo una gaussiana, si hago, por ejemplo, un cambio de escala, la matriz sigma va a cambiar y la entropía va a cambiar acá. Bueno. Lo que se puede mostrar también es que
si hago la traza de la matriz de covariancia que tiene un sentido de potencia P, el H va a decrecer cuando hay correlaciones. Es decir, que si el sigma acá no es la identidad, si hay correlaciones, eso hace que la entropía H decrece. Es decir, de una otra forma es que cuando no hay correlaciones, tengo una incerteza. Cuando hay correlaciones, es decir, que hay vínculos entre cada componente del vector, y entonces si hay vínculos, hay menos incerteza. Bueno, para ilustrar eso voy a tomar el ejemplo de dos dados. Bueno, son discretos, pero no importa. Imaginamos que tenemos dos bolas. Si tiro dos bolas, tengo una incerteza conjunta de las dos bolas. Ahora, si pongo un hilo entre las dos bolas, hay un vínculo. Y entonces, si tiro las dos bolas, lo que va a pasar para la segunda depende un poco de la primera. Y entonces, hay vínculos, hay menos incerteza global. Es lo que dice esta propiedad de crecimiento cuando hay correlaciones. Okay. Bueno, eso no lo voy a introducir, no es importante. Una cosa también que se usa a veces no es la entropía, pero sino que la exponencial bajo un factor de la entropía que se llama la potencia entrópica. Entonces, si tomo la exponencial de 2 sobre d, es la dimensión del vector, de h de x, la exponencial, dividido por 2πe. Eso es la potencia entrópica, que es siempre positiva. Y en el caso gaussiano, eso es importante, la potencia entrópica es el sigma a la 1 sobre d. O dicho de otra manera, si x es escalar, la potencia entrópica es nada más que la variancia, sigma cuadrado, es decir, la potencia de la gaussiana. Por eso se llama potencia entrópica. Ok. Bueno, hasta ahora hablamos de entropía a la Shannon. Vimos que la entropía aparece en problemas, por ejemplo, de codificación. Bueno, vamos a ver más tarde que puede aparecer en otros problemas. El tema es que se introdujo la entropía con axiomas. Y una pregunta natural sería, ¿podemos olvidar unas axiomas y eso no podría dar lugar a otras medidas de incertezas? La respuesta es que sí. Podemos tener otras medidas de incertezas. Por ejemplo, voy a salir de entropías de Salicru, que es la clase la más general, pero voy a hacer un poco más antiguo el enfoque de Salicru, pero no importa. Por ahora, la entropía de Salicru lo podemos ver un poco como se hizo a partir de la información elemental de Hartley. Es decir, que tengo un vector de probabilidad P1 hasta P grande N. Y voy a definir lo que sería una información o una incerteza elemental, el phi de Pn, y voy a hacer la suma de ese y tomar una función de esta suma. Lo que quiero obtener es, imponer, perdón, es que phi de 0 sea 0, es decir, que si tengo un evento de probabilidad 0, no lleva información y entonces la incerteza debe ser, la información debe ser 0. Y lo que quiero también es que el h de phi de 1 sea 0, es decir, que si tengo el vector con certeza, 1, 0, 0, 0, la entropía generalizada debe ser 0. Una otra cosa que se impone es que phi sea cóncava. En el caso de Shannon, lo voy a escribir, en el caso de Shannon, acá el phi sería el menos Pn logaritmo de Pn. Okay. En el caso de Shannon, esta función es cóncava y h en el caso de Shannon es la identidad que es creciente. Bueno, en este caso se define la clase la más general que se puede
sobre entropía, sobre, perdón, vectores de probabilidad con propiedades que vamos a ver que son bastante parecidas a la de Shannon. Se puede también, de hecho, considerar phi convexas y h decreciente. De hecho, no cambia nada. Por ejemplo, en el caso de Shannon, se podría considerar un más acá, un menos acá, no cambia nada. Okay. Bueno, en esta clase general hay muchos ejemplos que son conocidos. El primer ejemplo es la entropía de Shannon, con el phi que es menos x logaritmo de x y h que es la intensidad. Y ese me da la entropía de Shannon acá, que es conocido. Hay otras clases, voy a hablar de esas en un ratito. La más conocida es seguramente la entropía de Rényi o la de Thalys, que es parecida a esa, que considera el phi con un x a una potencia y el h, que es el logaritmo acá, y con una normalización 1 menos alfa. Bueno, y hay varias otras que son conocidas en las literaturas y cada una cae en esta familia general. ¿Ok? Bueno. Tengo que borrar eso. Lo que pasa es que esta clase de entropía comparte con la entropía de Shannon unas propiedades. No todas, por supuesto, porque Shannon fue construida para tener propiedades y es la única que tiene todas las propiedades que se requiero. Perdón. La primera propiedad de entropía de esta clase es que es invariante bajo una permutación de los pk. Es decir, de nuevo, si tengo un dado, no importa que la primera cara tiene una probabilidad, por ejemplo, un medio, un cuarto para la segunda, etc. O si es la primera que tiene un cuarto, la segunda un medio, etc. El dado es el dado, no importa la manera donde miro el dado, sería la manera donde los pk son probabilidades asociadas a cada cara. La entropía del dado es la entropía del dado. Entonces, si hago una permutación, no cambia la entropía. La segunda propiedad es lo que se llama la expansibilidad. Es decir, que si tengo, por ejemplo, un dado con 6 caras, y si hago un evento de probabilidad nula. Por ejemplo, voy a decir, bueno, si el dado cae sobre una esquina, ¿cómo se llama? Un coin. Vértice. Sobre un vértice. Sí. O arista. Bueno, un vértice es un estado, pero nunca va a aparecer. Bueno, entonces, si digo, tengo un dado, pero no con 6 caras, sino que con 7. 6 caras más el vértice. Y eso es un evento de probabilidad nula. La entropía no cambia. No. Y eso viene del hecho de que, si voy, perdón, al revés, no anda. No. Eso viene de esta probabilidad del phi 0 es igual a 0. Entonces, si hay un evento de probabilidad nula, no cambia la entropía. La otra propiedad no es exactamente la de Shannon, pero un poco parecido es que si voy a juntar dos estados, la entropía cuando junto dos estados es siempre menor o igual a la entropía con todos los estados. Por ejemplo, si tengo un dado, y si digo, bueno, la cara 1 y la cara 2 es igual, es la misma cara, tengo menos incerteza que si considero el dado entero, completo, con 6 caras. En Shannon se dice cómo, de cuál cantidad baja la entropía. En el caso general, no es sencillo estudiar de cuál cantidad baja la entropía, pero siempre baja. Okay. Otras propiedades, se conserva la Schur-concavidad, es decir, que si tengo un vector de probabilidad muy concentrado, Q, que es mucho más concentrado que P, por ejemplo, con certeza, el vector cierto, o el vector uniforme, la entropía
del vector más concentrado es siempre menor o igual que la entropía del vector menos concentrado. Bueno, lo tuvimos con Shannon, se conserva con la HFI entropía. Ah, olvidé decirle, esta entropía la llamamos HFI entropía. Una cosa es que si tenemos esta propiedad, que la entropía HFI de P es siempre mayor o igual a la entropía de Q, para cualquier par H y Phi, es decir, si miro todas las Phi y todas las H, y si tengo eso, estoy seguro que P es mayorizado por Q. Y entonces la short-concavidad tiene una recíproca. Una consecuencia es que, como antes, la entropía es siempre mayor o igual a 0, porque cuando tengo el vector con certeza, este vector mayoriza cualquier vector P, y entonces la entropía de cualquier vector P es siempre mayor o igual a la entropía del vector cierto, y esa vale 0. Y al revés, cualquier vector Q siempre mayoriza el vector uniforme. El vector uniforme es el menos concentrado que se puede hacer, y entonces la entropía de P es siempre menor o igual a la entropía del vector uniforme que tiene esta forma. Entonces el máximo se lleva en el caso con certeza, el mínimo en el caso uniforme, y eso es exactamente como en el caso de Shannon. Y más allá, cuando n crece, se muestra que la entropía crece con n. Es decir, que si hay más y más estados, la incerteza es más y más importante. Y si H es cóncava, entonces la entropía es cóncava. La recíproca es falsa. Es decir, que en esta clase no todas las entropías son cóncavas, pero si tomo H cóncava, entonces sí tengo una entropía cóncava. Ok. ¿Qué hora es? Ok. Bueno, voy a hacer un foco sobre la entropía de Rényi, bueno, que es conocido también como más o menos, o es vinculado a la entropía de Abda-Sharbat o de Daroxy o de Tsalis. El ingrediente importante en este caso es que la función phi es x a una potencia. Y en el caso de Rényi, el h es 1 sobre 1 menos lambda el logaritmo. Es decir, que en el caso de Rényi, lo voy a escribir, tendré una entropía que es 1 sobre 1 menos lambda el logaritmo, eso es el h. Lo voy a aplicar a la suma en k de phi de k, es decir, pk a la lambda. Okay. Eso es en el caso de Rényi. En el caso de Abda-Sharbat, más o menos tengo lo mismo. No es parecido, tendré 1 menos la suma de pk a la lambda sobre 1 menos 2. 1 menos lambda. Bueno. Y más o menos Tsalis es lo mismo, en lugar de 1 menos 2 a la 1 menos lambda tengo 1 menos lambda. Bueno. Lo que pasa es que cuando lambda tiende a 0, se muestra, es sencillo ver que la entropía de Rényi o la de Abda-Sharbat o de Tsalis tiende a Shannon. Por ejemplo, en Tsalis se ve muy bien porque x lambda, bueno, lo voy a decir a mano. Lo que pasa es que el numerador y el denominador, las dos tienden a 0, y entonces lo que pasa es que esta división me da en límite la derivada del numerador en lambda es igual a 1, y se muestra así que la entropía de Tsalis tiende a la de Shannon cuando lambda tiende a 1. Es lo mismo para Rényi y lo mismo para Abda-Sharbat. Y entonces la entropía de Shannon es un caso particular de cada de estas familias de entropía. Bueno. De punto de vista axiomático, de hecho, lo que propuso Rényi es de salir de las axiomas de Shannon y cambiar solamente una cosa, que era, en el caso de Rényi, el promedio.
Es decir, que en lugar de tomar como promedio la suma de PL, la función de PL, considero un promedio que se llama promedio de Kolmogorov-Nagumo, que era de sumar el P por la función y tomar la función inversa de esta suma. Y solamente cambiando el promedio, Rényi llegó a su forma de entropía. En el caso de Arvaz-Charbat, uso las axiomas de Shannon, pero solamente cambio la recursividad y la quiso generalizar, es decir, que cuando se juntan dos estados, en lugar de añadir la incerteza interna a los dos estados juntados, por la probabilidad de aparición de estos dos estados, la pesó con P1 más P2 a una potencia. Y con eso, Arvaz-Charbat llegaron a esta forma de entropía. Bueno, de Roxin no voy a hablar de eso, no importa. Y Tzallis dijo que se inspiró del análisis fractal, porque el análisis fractal se usa en general X a la lambda para ver lo que pasa en, por ejemplo, colas de distribuciones. Bueno, voy a decir un poco más de eso ahorita. Si miro cada familia de entropía con respecto al parámetro lambda, lo que pasa es que si lambda es menor o igual a 1, las entropías cada una son cóncavas. Si lambda es mayor que 1, en general no son cóncavas más. Bueno, aparte de Tzallis, pero las otras, y Arvaz-Charbat, pero Rényi no queda cóncava más. La entropía decrece con lambda. Y es, bueno, voy a decir la consecuencia de eso, pero primero, si miro la entropía máxima, perdón. Creo que olvidé algo. Bueno. Bueno, no voy a hablar de esta parte porque no hablé de la entropía diferencial. A ver. No lo hice. Bueno, voy a decir solamente una palabra. Introduje la entropía generalizada Hφ en el caso discreto. En el caso continuo, en lugar de hacer H de la suma de phi de pk, se hace H de la integral de phi de p de x de x. Bueno, eso sería la Hφ diferencial. Bueno. En este caso de Hφ diferencial se muestra que la entropía, como antes, es máxima cuando X es uniforme sobre el volumen de definición, cuando el volumen es finito. Y la entropía para cada vector aleatorio definido sobre D es siempre menor o igual a la entropía del caso uniforme. Y cuando X es definido sobre RD, los maximizantes no existen más en el caso general, pero hace falta poner vínculos. Entonces, si buscamos sobre los vectores con una covariancia dada, en el caso de Rényi, por ejemplo, los maximizantes, lo que van a alcanzar la cota superior, no son los vectores gaussianos más, sino que vectores de probabilidad de vectores aleatorios con densidades que se llaman students, que son de una forma ley de potencia. Es decir, que si tengo un lambda dado que no es 1, no es Shannon, no es la gaussiana que da la entropía máxima, sino que una ley de potencia de este tipo. Y lo que pasa es que esta ley, cuando lambda tiende a 1, esta ley tiende a la gaussiana. Bueno, para ilustrar en el caso escalar, cuando lambda es igual a 1, tengo algo de esta forma, que es una ley finita que puede tener esta forma de este tipo, etc. Bueno, depende de lambda. Eso es cuando lambda
tiende a 0. Y esa es cuando lambda va a tender, perdón, a 1. Okay. Parece más y más a la gaussiana. Y la estudiante, un caso muy conocido es, bueno, depende de lambda, pero 1 sobre 1 más x cuadrado, la ley de Cauchy, por ejemplo, cae en esta familia de densidad de probabilidades. No es la gaussiana más. Lo que pasa en el caso de Renyi, que no es de Shannon, de hecho el lambda da un peso sobre las colas o sobre el modo de la distribución. Si lambda es menor que 1, se da un peso sobre la cola de la distribución. Hay que ver que en la entropía lo que se hace es la suma o la integral de P, de P a la lambda. ¿Okay? P a la lambda. Es decir, que si lambda es pequeño, por ejemplo, si lambda tiende a 0, P a la 0 es un constante. Y entonces, si tengo una distribución que es así, cuando lambda tiende a 0, voy a hacer una distribución que sería como uniforme. El mismo peso a cada uno. Y entonces, es decir, que de una forma doy peso a las colas. Al revés, si lambda es muy grande, P a la lambda más o menos es el máximo de P. Las otras valores van a ser muy pequeñas. Y entonces doy un peso al modo principal de la distribución. O dicho de otra manera, cuando calculo una incerteza, a la Shannon bueno, tengo ciertas propiedades. Si lo calculo a la Renyi, voy a calcular también una incerteza sobre un vector de probabilidad o sobre una variable aleatoria, pero dando peso o haciendo un foco sobre o las colas de la distribución o sobre el modo principal. Bueno, todo eso, de hecho, puede parecer bastante artificial, pero no es. No es tanto porque hay también aplicaciones. Por ejemplo, la entropía de Renyi aparece de manera natural en un problema de cuantificación y de distorsión. Es una fórmula que vamos a obtener que es bastante antigua y que es más antigua que el trabajo de Renyi. Bueno, Panther y Deit no conocían entropías y no se hablaba de entropía, pero aparece una entropía tipo Renyi. Por ejemplo, tengo una variable aleatoria X que tiene una distribución de probabilidad P. Lo que quiero hacer es el X con el sombrero, que es un C de X, y C es una función de escalera. Es decir, que voy a pasar el X, que tiene valores continuas, a valores discretas, que es una cuantificación. Lo que voy a hacer es que tengo umbrales, UI menos 1, UI más 1, etcétera, U0, etcétera. Y si X cae entre dos umbrales, voy a asignar el valor C sub I. Entonces, el C, si tengo UI menos 1, UI acá, el C sub I sería este valor. Una cuestión es, bueno, primero voy a suponer que los CI caen en U sub I menos 1 UI, es decir, que la bisectriz pasa, no sé muy bien, pero acá. Y voy a suponer que tengo muchos umbrales, muchos N. Bueno, una cuestión, una pregunta es, si tengo el X, tengo su versión cuantificada, puedo calcular el error promedio, que sería X menos la versión cuantificada, a una potencia. En general, tomamos el cuadrado acá, que sería el error promedio cuadrado. Promedio porque X es aleatorio y el X sombrero es aleatorio también.
Y entonces eso es el error entre x y su versión. Si lo pongo cuadrado, es el error cuadrado, pero que es aleatorio. Y si hago el promedio, tengo el error promedio. Y una cuestión es de elegir los umbrales para minimizar la distorsión, el error promedio. Bueno, este error lo puedo escribir de esta forma porque x es continuo, entonces puedo integrar. Y el x sombrero es discreto y vale ci cuando estoy entre u sub i menos 1 y u sub i. Bueno, y entonces, tomando el promedio e, bueno, lo vieron en la clase de Mariela, hago esta diferencia, acá la potencia alfa, puede ser el cuadrado o cualquier potencia, y hago el promedio sobre la distribución de probabilidad. Ahora, cuando n es muy grande, en la cercanía de un x decimos que tenemos n por lambda delta umbrales. Delta sería la diferencia entre ui menos 1 y ui. ¿Sí? Eso es el step entre dos umbrales. Y si tengo muchos umbrales, podemos decir que cerca de x tengo n por lambda por delta umbrales. Y el lambda sería la densidad de umbrales en la cercanía de x. Bueno, entonces el delta i sería más o menos el x menos ci, y es más o menos 1 sobre n por la densidad de umbrales. Bueno, si pongo eso en la fórmula de distorsión, la distorsión me va a dar la integral de p de x por x menos c a la alfa es x menos ci al alfa es 1 sobre n por lambda a la alfa. Bueno, y esta suma me va a dar la integral sobre todo el espacio. Y la pregunta es cómo elegir el lambda para minimizar esta distorsión, sabiendo que la densidad de umbrales debe sumar a 1. Es los números de umbrales por unidad entre x y el valor de c. Bueno. Si hago esta minimización, lo que se encuentra es que lambda debe ser proporcional a p a una potencia. Y cuando calculo la distorsión promedia, la distorsión es nada más que la integral de p a una potencia. Y eso es nada más que una entropía tipo Tsallis. Por ejemplo, si pongo un menos 1 acá y dividido por es el 1 sobre 1 más alfa menos 1, tendré la entropía de Tsallis. Es decir, que el problema de minimización de una distorsión en este papel se hizo con alfa es igual a 2. Apareció que la distribución de umbrales que tenemos que poner acá, los ui, se debe distribuir con p a la potencia 1/3. Y la distorsión promedia es la integral de p a 1/3, que es una entropía de Rényi. Bueno, bajo el logaritmo, por supuesto. Bueno, la entropía tipo Rényi o Tsallis aparece también, o puede aparecer en problemas de codificación. Si vuelvo a la codificación de un dado trucado con 8 caras, con probabilidades 1/2, 1/4, 1/8, etc., lo que se muestra es que si quiero asignar una secuencia de bits y si quiero un código libre de prefijo, los LI, bueno, no importa, pero deben satisfacer a una igualdad, una desigualdad de este tipo. Bueno, no importa, eso no es importante, lo voy a olvidar. No es muy importante. Lo que es importante es que cuando se hizo a la Shannon, tengo el dado de 8 caras con este vector de probabilidad y lo que queríamos era de minimizar el largo promedio. Es decir, que si una cara aparece con una probabilidad PI y si uso LI bits para codificar, el largo promedio sería
la suma de los números de bits por la probabilidad de usar este LI bit. Okay. De hecho, cuando se busca el LI que tenemos que elegir para hacer el código, lo que se muestra es que LI debe ser menos el logaritmo de PI. Y entonces, si el largo debe tener este valor, cuando calculo el largo promedio, tengo la entropía. Tengo menos el logaritmo 2 de un medio, voy a obtener un bit, 2 bits, 3, 4. Steve, me parece que, perdón, me parece que no sé si fue mi conexión, de nuevo. la tuya, se cortaron como 10 segundos, sí, no sé, ¿alguien más de los que está Sí, a mí se me cortó también. Sí, ¿puedes repetir los últimos 10 segundos que dijiste? Ok. Gracias. Bueno, vuelvo a la codificación a la Shannon. A la Shannon lo que queríamos era de minimizar el largo promedio L, es decir, que uso L sub I bits para codificar una cara I. La cara I aparece con una probabilidad PI y entonces el largo promedio va a ser los números de bits que uso por la probabilidad de usar estos LI bits. Y entonces eso me da el largo promedio. Bueno, lo puedo escribir. La cara I, la cara I uso LI bit y aparece con una probabilidad PI. Y entonces uso LI bit con probabilidad PI y entonces el largo promedio me va a dar la suma de PI y LI. Si busco los LI que minimizan L, sujeto a esta desigualdad, lo que se ve es que el LI debe tener esta forma. Bueno, en realidad no es exactamente esta forma. Se puede poner, por ejemplo, la parte integral superior. No es muy importante. Bueno, tiene una forma de este tipo. Si tiene exactamente esta forma, el largo promedio va a ser menos la suma de PI la suma de PI por LI, y LI es menos el logaritmo de PI, y entonces eso es la entropía. ¿Okay? Y en este caso, un medio, cuando tomo el logaritmo menos logaritmo 2 de un medio, tengo un bit, entonces necesito un bit para codificar 2 bits, 3 bits, 4, etc. Y ahora puedo hacer una elección usando un bit, 2 bits, 3 bits, de una forma, quizás que podré contar un poco cómo hacerlo más tarde. Y este código verifica exactamente ese, y los LI son menos logaritmo 2 de PI. Y con esta elección se alcanza la entropía como el largo promedio mínimo. ¿Sí? Pero se necesita 6 bits. Es decir, que en promedio, bueno, si vuelvo al principio, si hago un código ingenuo, uso en promedio 3 bits. Pero no necesito más que 3 bits, porque uso 3 bits para cada cara. No es óptimo porque en promedio uso 3 bits. Ahora, si hago este código, que es el código óptimo, en promedio uso 2 bits. Pero a veces se necesita 6 bits. Ahora, si imaginamos que tenemos una computadora, es muy bien hacer este código porque si tengo que codificar 1.000.000 de sorteos, en promedio voy a usar 2 bits, es decir, no usar mucha memoria en mi disco duro. El tema es que si tengo que hacer la codificación sobre la marcha, necesito un buffer de 6 bits porque a veces necesito usar 6 bits para codificar. Y entonces gano en promedio si comparo al código ingenuo, pero pierdo en el número de bits máximo. Bueno, una manera de hacer como una balanza entre los números de bits promedio y los números de bits máximo
sería de penalizar los códigos que son largos. Es decir, que en lugar de dar el mismo peso, PI, cuando tengo 1 bits, o el mismo peso cuando tengo 6 bits, en lugar de penalizar por el largo, LI, voy a penalizar con un largo tipo exponencial, con un parámetro acá alfa. Es decir, que si LI es pequeño, tengo algo pequeño, pero si LI es largo, acá tengo algo que es muy largo. Y entonces, este promedio es lo que llamamos un promedio tipo exponencial. Acá tenemos algo tipo exponencial. Bueno, con caso límite, cuando alfa tiende a 0, este C es nada más que el largo promedio. Y cuando alfa tiende al infinito, de hecho se penaliza el máximo. Bueno, y entonces jugando sobre alfa se hace como una balanza entre el máximo y el promedio. Okay. Bueno, lo que se muestra es que si tengo que minimizar este largo tipo exponencial con un código con un vector de probabilidad, los valores de largo deben ser de la misma forma, menos el logaritmo de algo, y este algo se muestra que es nada más que la probabilidad P a una potencia lambda. Y la potencia lambda es 1 sobre 1 más alfa, depende de cómo se penaliza el promedio. Por ejemplo, si alfa tiende a 0, lambda es 1, P a la 1 es P. Y entonces se obtiene el largo promedio, se obtienen los mismos largos que acá. Si alfa tiende al infinito, el lambda acá tiende a 0, y entonces los PI tilde son como si tenemos la ley uniforme, y si tenemos la ley uniforme, se pone de hecho los largos iguales, que es el largo máximo, largo mínimo que se necesita para codificar con los mismos números de bits. Y entonces lo que miramos es los largos máximos que tenemos que usar para codificar. Bueno, ok. Lo que pasa es que, de hecho, penalizar el largo tipo exponencial, que se llama largo de Campbell, porque fue propuesto por Campbell en los años 65, es equivalente a usar un largo promedio, la suma de P y tilde por LI, pero sería como codificar con la distribución deformada P tilde, es decir, con esta distribución con el PI a una lambda. ¿Sí? Bueno, lo hice en este ejemplo. En este caso, el código ingenuo me va a dar 3 bits, 3 bits, 3 bits, 3 bits siempre. El código óptimo con el largo promedio me va a dar 2 bits en promedio, pero 6 bits máximo. Ahora, si hago una distribución deformada, me va a dar algo de este tipo. Usaré no 1, 2, 3, etcétera, pero 2 bits, 2 bits. Pierdo un poco con el mínimo, pero el máximo es de 4 bits. Y lo que se muestra es que el largo promedio, es decir, cuando hago el promedio sobre los LI que tengo y con los PI, que son las probabilidades verdaderas, el largo promedio es mayor que el largo mínimo, es obvio. Es decir, que en promedio estoy perdiendo en términos de compresión o código mínimo, pero los números de bit máximo acá son de 4. Y entonces, si uso un buffer, tendré que tener un disco duro un poco más largo, pero un buffer no muy largo. Bueno, y este lambda permite jugar con el promedio y el máximo. Más o menos cuando tengo un alfa entre 0 y lambda, estaré como entre el largo promedio y el máximo. Okay. Bueno, y voy a terminar, bueno, no tendré tiempo de hablar de entropía cuántica, pero no importa. Voy a terminar con un poco de física. Tengo el ejemplo de un gas perfecto con n partículas y cada partícula tiene una masa m.
Cada partícula tiene una velocidad v corta sub I y viven en un volumen lambda y el sistema tiene una energía total E. Ahora, si llamo omega el conjunto de las velocidades, tengo un conjunto de velocidades tal que la energía es dada. Es decir, que la suma de las energías cinéticas, supongo que no hay interacciones entre cada partícula, es un gas perfecto. No hay interacciones y entonces la energía es solamente la suma de las energías cinéticas de cada partícula. Bueno, el vector de velocidades vive sobre una hiperesfera. Por ejemplo, si tengo dos partículas, V1, V2 vive sobre un círculo. Okay. En física, en general, cuando busco la distribución de un sistema sujeto a vínculos, el principio termodinámico es el principio dicho de entropía máxima. La distribución de velocidad va a ser tal que la entropía es máxima. Es decir, que si tengo vínculos, la energía, no hay más que la energía en el sistema no puede organizarse, se organiza solamente a partir de la energía, pero no más. Es decir, que no hay organización y entonces el sistema está en su estado de incerteza máxima. Bueno, ahora si tengo un vector que vive sobre la esfera n-dimensional, la entropía es máxima cuando la distribución de probabilidad asociada es uniforme en la superficie de omega. Y entonces, si no tengo otros vínculos que este vínculo, si tengo n partículas en el sistema, la distribución de velocidad es uniforme sobre la esfera. Es la más incierta que se puede. No se organiza el sistema. Bueno, ahora, perdón, voy a considerar un subsistema de volumen lambda 0 con n0 partículas. Si calculo la distribución que sería la distribución marginal, lo vieron también en la clase de Mariela, es decir, que calculo la ley uniforme sobre la superficie y hago una marginalización sobre las partículas que no me interesan. Cuando calculo la distribución de probabilidad tiene esta forma, que es una ley student que vimos hace un rato. Bueno. Ahora, si considero el límite termodinámico, es decir, que dejo el lambda tender a R3 al infinito, tal que los números de partícula normalizado por el volumen tiende a un ρ que es una densidad de partícula y tal que la energía dividido por el volumen de lambda tiende a un pequeño e, que es una densidad de energía. De hecho, la distribución tiende a la exponencial más o menos del V0 cuadrado, y eso es nada más que la gaussiana o la ley de Boltzmann. Dicho de otra manera, si tengo un subsistema de partículas finito, n0 partículas, con un inverso que tiende al infinito, con una densidad de partículas y una densidad de energía, la ley la más incierta posible de las velocidades es la ley gaussiana. No, es justamente la ley que maximiza la entropía de Shannon. Bueno, lo que pasa es que con el subsistema estoy no en el límite termodinámica. Lo que pasa es que esta ley es la ley que maximiza la entropía tipo Rényi con un factor de Foucault que tiene una forma dada. Este factor es mayor que 1. Dicho de otra manera, la entropía de Shannon, que es
de una forma el equivalente de la entropía de Boltzmann de la termodinámica describe sistema al equilibrio. Y la entropía de Rényi o de Thalys va a describir sistema que no está en el equilibrio. Ok, bueno, eso no tengo... ¿Qué hora es? Casi la hora. Bueno, no tengo tiempo de hablar de eso, pero se puede generalizar la entropía en el caso de variable aleatoria a sistema cuántica. En unas palabras, el vector de probabilidad más o menos se reemplaza por el operador de densidad. Y tenemos fórmulas exactamente del mismo tipo. El equivalente de Shannon es lo que es conocido como la entropía de von Neumann en el caso cuántico. Y tenemos, bueno, vínculo entre la entropía cuántica y la entropía clásica. Tenemos propiedades tipo shock concavidad, lo paso rápidamente, y tenemos propiedades cuando se hace medidas sobre el sistema cuántico, porque cuando se hace medidas pasamos del mundo clásico al mundo cuántico, pero no voy a hablar de eso, no tengo tiempo. Ok, de compresión tampoco. Bueno, voy a parar acá. Mañana, si tengo tiempo, hablar un poco de eso, si no volveré al fin de la clase, en la tercera parte.